Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez para darles mi reseña, mi review del flamante Caboo Mantis King GT, muy gentilmente cedido por la gente de Ecoalcina. Así que los dejo ahora con las especificaciones y volvemos y empezamos a hablar de esta pequeña bestia, de esta maravilla que nos brinda Caboo. Antes de seguir viendo este video, si no vieron mi review del modelo anterior, del modelo original del Caboo Mantis Pro, les aconsejo que le peguen una mirada porque mucho de este video va a ser prácticamente una comparación con aquel primer modelo. Esto se lanzó básicamente como una actualización del Mantis Pro y vaya actualización que nos dio Caboo. Vamos a ir específicamente a cada una de las cosas que se mejoraron, que se actualizaron. Se ve que la gente de Caboo realmente escuchó a los usuarios de un monopatín, de una línea de monopatines, que realmente ya era muy buena, que en esta versión excede todas las expectativas, por lo menos mías. Realmente me ha volado un poquito la cabeza la cantidad de mejoras que ha hecho Caboo. A nivel de construcción, es bastante similar, es un monopatín muy robusto, no van a oír ruiditos raros ni nada por el estilo. Realmente se lo siente muy sólido, se lo siente fuerte. Y hablando de fuerte, lo primero que quiero mencionar es la mejora en la suspensión. La suspensión realmente es impresionante en este nuevo Mantis King GT. Es una suspensión ajustable, es una suspensión que la pueden configurar realmente a su gusto. Puede ser muy suave si lo quieren, puede ser rígida, pero nada que ver con la suspensión del modelo anterior, del Mantis Pro. Realmente se siente una diferencia notable y es una suspensión muy cómoda y configurable. Así que súper bien ahí Caboo. Siguiendo con el tren inferior del vehículo, bueno, otra de las cosas que se puede mencionar también es el guardabarro trasero. Es bastante más largo, cubre más superficie y es más ancho. El guardabarro delantero prácticamente es igual. Sí, lo importante es los brazos, tanto delantero y traseros, están más reforzados, son un poco más anchos, parecerían ser más fuertes. Así que eso también es una mejora y se lo siente sólido nuevamente. En cuanto a frenada, la frenada realmente es espectacular. Son frenos hidráulicos, dicen marca Caboo, pero bueno, son frenos realmente Zoom. Frena muy, pero muy bien. La única desventaja de tener frenos tan fuertes, les diría, es que el neumático con el que viene esta unidad, al menos, ¿no?, que es un neumático liso, no acompaña ese poder de frenada porque frena tan bien que si uno está yendo muy rápido y pega una frenada, tiende a patinar bastante por más que el pavimento esté seco. Así que esa es una desventaja que yo le vería, pero que no tiene nada que ver con el freno, ¿no?, sino más con cambiar el tipo de neumático con el que viene la unidad. Y cercano a los frenos, que está bueno, está el motor. También tenemos una mejora en el motor. En el modelo, en el Mantis Pro, los motores eran dos motores de 1000 watts. En este caso, el Mantis King viene con dos motores de 1100 watts que son realmente potentísimos. Tiene un montón de torque. El fabricante asegura que aguantan hasta pendientes ascendentes de 30 grados. He probado una pendiente de 25 grados arrancando de cero y no teniendo mucho espacio para acelerar y realmente ha cumplido. Eso sí, tuve que ponerlo en el modo de mayor potencia para que pueda subir esa pendiente, pero la subió perfectamente. Tienen una aceleración, tienen un torque impresionante en cualquiera de los modos, salvo que estén andando en modo eco, por supuesto. Pero en general, por ejemplo, yo estoy conduciéndolo en modo 3, que es en el mismo modo que realicé el test de autonomía, que si no lo vieron, lo pueden ver aquí arriba. Y aún así, en el modo que no es el más potente, tiene una salida impresionante, tiene una aceleración y un torque, pero más que respetables para este tipo de segmento. Así que muy bien ahí también esa actualización. Sigamos un poquito. Bueno, ¿qué tenemos al lado de los motores? Tenemos dos conectores de carga
¿sí? No uno, otra mejora más, ¿sí? El modelo anterior traía un solo conector para cargar la unidad, este trae 2 conectores. La única queja que tengo ahí, y bueno, ella es una cuestión del arreglo que hace el fabricante, ¿no? Con el distribuidor, es que en este caso el Mantis viene con un cargador de 2 amperes o de 2.5 amperes y con ese cargador tarda de 0 a 100% unas 12 horas en cargar. Así que realmente creo que ya es hora de que este tipo de vehículos, dado el segmento en el que están, vengan con cargadores con un poco más de amperaje, al menos 5 amperes, que esta unidad tranquilamente se puede cargar con cargador de 5 amperes y conectando incluso 2 cargadores de 5 amperes, la van a cargar en aproximadamente unas 2 horas y media, un poquito más, pero no mucho más que eso. Si de repente tienen 2 cargadores de 2 amperes, como el que viene original con la unidad, van a tardar aproximadamente unas 6-7 horas, más 7 horas que 6, ¿sí? Por lo menos en mi experiencia, sí tienen la batería completamente agotada. Así que bueno, pequeña queja, pero tienen la ventaja de tener 2 puertos de carga y eso también es muy bueno. Si ustedes lo recuerdan, había varios casos en donde el modelo anterior, el Mantis Pro, el mástil se terminaba quebrando porque había un pequeño juego en la zona del mecanismo de plegado en donde empalmaba el mástil con el resto de la unidad, ¿no? Y eso pasaba, no digo muy frecuentemente en el Mantis Pro, pero si uno lo exigía bastante, pasaba. En este caso, la gente de Caboo tomó nota y cambiaron completamente el mecanismo de plegado. Es fuertísimo, es súper ajustable, lo pueden ajustar a la intensidad que ustedes quieran, pero es terriblemente sólido. Es espectacular realmente el laburo que realizó la gente de Caboo. Prestó atención, tomó nota y hizo el cambio que tenía que hacer. El mástil no solamente se siente súper firme, sino que está recontra súper asegurado y dudo que con este Mantis King GT haya muchos reportes de casos de mástil partido. Así que bien ahí Caboo también. Y antes de seguir subiendo, bueno, un detallito, como ya pueden ver, el apoyapié, ¿sí? Trasero, que también ya traía la unidad anterior, sigue estando ahí, sigue siendo súper robusto, pueden apoyar el pie para acompañar la aceleración, así que eso siempre es algo práctico y aparte súper fachero, súper lindo, me encanta. La estética del Mantis King es hermosa realmente. Y bueno, y vamos a seguir hablando porque siguen habiendo muchas mejoras más. Si subimos, tenemos una flor de botonera. En la botonera tenemos para prender y apagar la luz delantera. La luz delantera realmente es una luz que los va a servir para indicar que son visibles a la noche, pero no va a servir para iluminar el camino. Si quieren mi consejo, les diría que compren una luz extra y se la pongan, al igual que bueno, que pasaba con el modelo anterior que directamente no traía luz delantera, así que al menos le pusieron una luz delantera, no es muy potente, no es muy concentrada tampoco, pero bueno, es una luz y es una mejora por sobre el modelo anterior, así que bien ahí Caboo. Después tenemos en la botonera para prender y apagar los guiños, ¿sí? Tenemos guiños delantero y guiño trasero, abajo en la unidad. De vuelta, no son muy visibles, pero no es culpa de la unidad, ¿no? Es un monopatín en definitiva. Así que la posibilidad de controlar los guiños e indicar la maniobra que uno va a realizar a izquierda o derecha está y está en la botonera. También tenemos la bocina que podemos presionar. Otra de las cosas que tenemos son unos controles aquí que nos permiten controlar los menús, nos permiten cambiar los modos de manejo, nos permiten entrar a la configuración avanzada de la unidad, nos permiten activar o desactivar el doble motor para andar con un solo motor, con el motor trasero. En fin, tenemos aquí como una especie de selector multiuso que está buenísimo también. La botonera realmente robusta, linda, cómoda. Si uno está manejando, tiene acceso a la bocina inmediatamente, tiene acceso a los guiños, tiene acceso a la luz. Todo muy, muy, muy cerca. Sigamos recorriendo el manillar y nos vamos al lado derecho y vamos directamente al acelerador. El acelerador es un acelerador de pulgar, a diferencia del modelo anterior que se aceleraba directamente con gatillo, con el dedo índice, bueno, con el dedo que ustedes quieran mientras no sea el pulgar,
Aquí tenemos un acelerador de pulgar que tiene un poquito una zona muerta inicial, pero una vez que ustedes se acostumbran es como cualquier otro mono, digamos, ya le toman la mano y sí, obviamente va a variar la sensibilidad de este gatillo dependiendo del modo de manejo en el que hayan seteado la unidad. Por cierto, los modos de manejo están buenísimos porque en la botonera que yo les indiqué que tienen para seleccionar distintos comandos, mientras ustedes están andando directamente pueden subir o bajar de modo de manejo con esa botonera. Algo así como una especie de caja de cambios electrónica, como una especie de Tiptronic que ustedes pueden utilizar directamente en el mono. Está realmente muy bueno. Pero bueno, volvamos al acelerador. Como les dije, tiene suficiente sensibilidad. No me parece de los mejores aceleradores del mundo tampoco, pero para lo que es esta gama está bien, está más que bien. Quizá la única contra que tiene un acelerador de pulgar, a mi entender, es que ustedes no pueden tomar el manubrio con el pulgar, que es un punto de anclaje esencial cuando tienen que realizar una maniobra brusca. El pulgar siempre les va a quedar en el aire. Pero bueno, eso es una preferencia personal. A mí no me gustan tanto, yo prefiero los de gatillo con el índice porque al menos tengo 4 de mis 5 dedos afirmados al manubrio. Pero de vuelta, eso no es una cuestión del mono, es una cuestión de preferencias. Y ahora vayamos al medio del manillar, donde tenemos también una gran mejora. La gente de Caboo nos puso una pantalla independiente, una pantalla TFT que nos brinda un montón de información, además de brindarnos información de manejo como velocidad, el tipo de torque y esfuerzo que está realizando la unidad, cuánta batería tenemos, qué voltaje tienen las baterías, etcétera, etcétera. También nos brinda un menú que nos permite configurar absolutamente todo en esta unidad. Es un display que, a pesar de tener sol directo, se lo ve bastante bien y de hecho el brillo lo pueden configurar también. Es espectacular el display, digno de monos de una gama más alta. Así que eso es una mejora sustancial que puso la gente de Caboo, que, bueno, si ustedes lo recuerdan, en el modelo anterior, en el Mantis Pro, por lo menos yo tenía el modelo que venía con el display y gatillo de Mini Motors, que era bastante inferior. Así que en ese sentido, todo lo que ustedes quieran configurar lo pueden configurar a través de un menú como si fuese un celular. Obviamente no es un display touch, pero lo pueden configurar de la botonera que ya les mencioné y es espectacular realmente. Bueno, y pasemos a hablar ahora un poco de lo que es el andar y el manejo de esta unidad. Para comenzar, tiene una dirección que es ajustable. La columna de dirección es sólida, fuerte y pueden configurar a su gusto un buscacentro que viene incorporado y les va a permitir manejar con mayor o menor rigidez la columna de dirección. El buscacentro también es configurable, pueden hacer que sea súper rígido o que sea un poquito más suave. El andar es espectacular, sumado a la suspensión que es muy buena y muy mejorada con respecto al modelo anterior, hacen que sea un andar confortable, sea un andar sólido, incluso a alta velocidad e incluso yendo a la velocidad máxima que nos da la unidad. Se lo sigue sintiendo firme, no hay ningún tipo de shimeo o de bamboleo de la columna de dirección, aún yendo a tope. Así que se lo siente súper sólido en ese sentido. La aceleración es buenísima, el torque también es muy bueno y obviamente va a depender del modo de manejo que ustedes elijan. La velocidad máxima de esta unidad, según el manual, según el fabricante, es de 70 km por hora. Puedo asegurarles que eso es así. Incluso van a tener un poquito más de velocidad final en condiciones óptimas. Obviamente llegar a esos 70 km por hora va a tardar un poquito, pero una aceleración de 0 a 55-60 km por hora en el modo más fuerte de conducción es, no les diría que instantáneo, pero acelera esa velocidad muy rápidamente, ¿sí? Para llegar a la aceleración máxima obviamente van a tardar un poquito más, pero es un mono que realmente va incluso más rápido que su antecesor y con bastante más aplomo. Así que eso es algo que también hay que tener en cuenta.
Bueno, y si hablamos de andar, de manejo de velocidad, tenemos que hablar de autonomía. Para que ustedes se den una idea, este es un monopatín, como pudieron ver, con celdas Samsung 21700, espectacular ahí Kaboo, con una capacidad de 24 amperes hora, lo que nos da una autonomía aproximada, según el fabricante, de unos 90 kilómetros yendo a 25 kilómetros por hora y en condiciones ideales con un rider de no más de 75 kilos de peso. Ahora, en mi test real de ciudad yo lo coloqué en el modo 3, que es un modo intermedio, ¿sí? Ni muy lento ni súper terriblemente rápido, pero es un modo que llega hasta los 41 kilómetros por hora, 41, 42, y tiene mucho torque, tiene mucha aceleración, y en ese modo, mandándolo a tope todo el tiempo, he llegado a recorrer 70 kilómetros, teniendo yo un peso aproximado de 88 kilos con mochila, con casco, con protecciones y demás. Así que está bastante bien para los 24 amperes hora que tiene la unidad. Y se estarán preguntando por lo que es andar bajo lluvia. Bueno, no tengo muy buenas noticias ahí. El fabricante brinda una certificación IPX5, algo de resistencia a agua tiene, así que yo les diría que si quieren andar en una lluvia muy ligera, pueden hacerlo, o si los agarra una lluvia y no les queda otra más que seguir andando, háganlo, pero no por mucho tiempo, o no si la lluvia es muy fuerte, porque resiste salpicaduras y resiste alguna que otra lluvia, pero no mucho más que eso, no resiste polvo. Por eso en las certificaciones IPX es de que no tiene certificación contra el polvo. Aunque sí, obviamente, está muy bien siliconada todo el área alrededor de la controladora, las baterías están muy bien dispuestas también, así que yo les aconsejo que traten de no andarlo en lluvia, ¿no? Sumado a lo que es el display y la botonera, que también van a estar expuestas. Bueno, y un detalle no menor son las luces decorativas alrededor de la unidad, que también tienen una mejora. Es increíble todas las mejoras que hizo Kaboo de un modelo a otro, ¿no? Del Mantis Pro a este Mantis King GT. Fíjense, todo lo que les estoy mencionando son mejoras con respecto al modelo anterior. En este caso, las luces decorativas de costado son luces que incluso son configurables. Se puede configurar el color, se puede configurar la pulsación de las luces o los patrones de las luces. Una cosa que diría que es una desventaja es que, bueno, esa configuración la tienen que hacer con una app genérica que se utiliza también para configurar luces del hogar o demás. Se conectan directamente por Bluetooth a la unidad y pueden hacer la configuración de las luces del deck de la forma que a ustedes más les guste. ¿Por qué digo que eso es una desventaja? Y porque a esta altura yo creo que Kaboo debería tener una app propia que se conecte a su monopatín, dada la gama, ¿no? Porque ustedes piensen que incluso hasta los monopatines de más baja gama de otra marca como es InMotion poseen una app muy robusta, muy linda, que funciona muy bien. Y en este caso, bueno, todavía no tenemos una app que sea específica de Kaboo que se conecte a la unidad. Por lo menos yo no la encontré, así que si estoy completamente equivocado, díganmelo en los comentarios. Como conclusión, bueno, ¿qué les puedo decir? Realmente la gente de Kaboo se ha lucido con este upgrade, con esta actualización de el Mantis, en este caso el Mantis King GT. Hay mejoras por todos lados, es un mono sólido, robusto, rápido, ágil, con aceleración, con muy buena velocidad final, con buena autonomía, con un display espectacular, con luces. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Realmente se han lucido. Súper aconsejable por el precio en el que se lo está vendiendo, por lo menos aquí en Argentina. Es un mono muy completo y que estoy seguro les va a dar muchas satisfacciones. Así que antes de dejarlos, quiero agradecer nuevamente a la gente amiga de Ecoalcina. Les pido perdón por el viento, comenzó a soplar un viento terrible, así que espero que esto se escuche dentro de todo bien. Y bueno, los veo en el próximo review. Espero que les sirva este video por si estaban pensando en adquirir un Mantis King GT. Súper recomendable, una unidad que disfruté mucho. Así que les dejo un cariño grande y nos vemos en el próximo video.